Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema normas sociales para los hijos, en la gracia de Dios. Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: amados, Jehová nuestro Dios nos convierte la maldición en bendición, porque nos ama. No prometamos lo que no podemos cumplir. Las promesas son ofrecimientos a Dios de obrar correctamente o tener piedad para con los demás, cuando la rectitud y la piedad no son de la carne, son dos virtudes espirituales. Escúchalo, por favor, y aprende. Escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 21 y 22. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlos, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Mira, escucha con atención lo que el Señor dice aquí en estos dos versos. Dice que cuando haces voto, ¿qué es hacer voto? Hacerles promesas a Dios. Dice a Jehová tu Dios. Dice, no tardes en pagarlo. O sea, en corresponder a lo que le has prometido. Porque para Dios es fácil hacer, obrar tu necesidad. Pero asimismo, en el momento en que Él obre tu necesidad, Él está esperando que tú le cumplas lo que le has prometido. Dice, porque verdaderamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Escúchalo bien, mira lo que dice, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Mira. Entonces, la promesa ya lo leíste en la introducción. Normalmente en las promesas las personas le prometen a Dios corregirse o corregir sus errores en contra de los demás. Cosas que en la carne no se pueden hacer. Por eso se le promete uno estando firme espiritualmente con Dios. Más bien, el voto también quiere decir elección. Así como o las promesas, elección, así cuando nosotros votamos para elegir presidente, gobernadores, alcaldes o las diferentes personas que nos gobiernan en nuestros países. Entonces, más bien las promesas se refieren a elegir a Dios, a buscar de Dios. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes versos. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 28, versos 20 y 21. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Mira qué tan importante es entender la palabra. Dice aquí en el libro de Génesis referente a Jacob. Dice aquí, e hizo Jacob voto a Dios diciendo, si fuere Dios conmigo, escúchalo bien, y me protegiera. ¿Por qué Jacob le pedía protección a Dios? Porque había salido en enemistad con Esaú de su casa, cuando le robó la progenitura. Y Esaú lo había amenazado de muerte. Entonces Jacob le pedía a Dios que lo protegiera de ese viaje que él emprendió saliendo de su casa. Y además que le diera pan y
vestido, o sea, que lo sostuviera, le diera la provisión. Y le dice a Jacob, si volviere en paz a casa de mi padre, o sea, si Dios le diera paz a Jacob respecto a Esaú, que era en ese momento su enemigo acérrimo, entonces Jacob le iba a rendir su vida a Dios. Por eso termina diciendo, Jehová será mi Dios. Mira, que el voto, las promesas, es una manera de uno comprometerse con Dios, eligiéndolo a Él, para escucharlo, para seguirlo y para hacer todo lo que nos manda. ¿Qué hizo Dios por Jacob? Porque para Dios no es nada imposible. Primero lo protegió de Esaú. Mira que cuando él se encontró con Esaú, había perdón en el corazón de Esaú. Y es más, se abrazaron en ese momento y gozaron de ese encuentro. ¿Qué más hizo Dios por Jacob? Dios los prosperó en la casa de su suegro. Ya Jacob venía con bienes de allá a la casa de su padre. Mira, para Dios no hay nada imposible. Lo único que necesitamos de nosotros como cristianos es no hacer promesas a las ligeras. Promesas que si no cumplimos se nos van a convertir en pecado. Escúchalo bien. La única promesa verdadera hacia Dios es buscarlo para que Él nos llene de gracia y nos dé la facultad de honrarlo como Él se merece. Escrito está en la segunda libro de Crónicas, capítulo 15, del verso 2 al 6, verso 12 y 15. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Muchos días ha estado sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones, y una gente destruía a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová de todo corazón y de toda su alma. Todos se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón y de toda su voluntad le buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz. Mira qué tan importante es saber hacer los votos y las promesas a Dios. Pero mira cómo habla Dios, porque es que nosotros somos cristianos y vamos a la iglesia, pero verdaderamente muchas veces no estamos con Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y ahí es cuando verdaderamente estamos metidos en problemas. Nos olvidamos de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien destruir. Escucha muy bien lo que te dice el Señor aquí en este párrafo. Dice, Jehová estará con nosotros Jehová estará con nosotros si nosotros estamos con Él. Mira, y si lo buscamos, será hallado de nosotros. O sea, cuando hallamos a Dios, cuando a través de la palabra empezamos a entender nuestros errores y a reflexionar sobre nuestras vidas para permitir que Dios nos corrija. Allí lo estamos hallando. Dice, mas si lo dejamos, Él también nos dejará. Mira, estar en la iglesia es porque vamos a hacer la voluntad de Dios. Si no estás en la voluntad de Dios, sencillamente lo estás dejando. Y aquí Él dice que Él también nos va a dejar. Dice, muchos días, aún siendo cristianos, han estado sin verdadero Dios. O sea, hemos tenido ídolos en nuestros corazones. Hemos tenido más interés en la plata que en el verdadero Dios. Hemos estado en la congregación sin llenarnos mucho del conocimiento de Dios, que también es muy importante. Entre más conozcamos a Dios, más nos vamos a poder defender de los acechos de los malignos. Dice que sin quien enseñara también la ley. Bueno, gracias a Dios tenemos quien nos enseñe los mandamientos.
Pero dice el Señor que en aquellos tiempos no hubo paz. Mira, en aquellos tiempos en que los cristianos verdaderamente no tuvieron compromiso y responsabilidad con Dios, no vivieron la paz de Cristo. Mira, cada vez que salían y cada vez que entraban, el enemigo obraba con poder sobre sus vidas, trayendo maldiciones. Dice el Señor, habían muchas aflicciones y una gente destruía a otra. Mira, cuántos hogares cristianos no hay en que el hermano tiene problemas personales, hay problemas familiares, hay problemas sociales, porque aún no hemos alcanzado la conducta de Dios, aún no nos hemos llenado de Dios. Dice, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Dios en el pecado quita la paz y trae calamidades. Mira, no te olvides que Dios es Dios de los ejércitos. Él tiene ejércitos malignos para obrar sobre el pecado y ejércitos de almas para bendecir, de ángeles para bendecir a todos los que se portan bien. Dice, pero cuando en su tribulación, o sea, en las aflicciones y en las pruebas, se convirtieron de verdad a Jehová Dios, dejando el mal para recibir el bien de Dios, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Mira qué tan importante es comprometerse a dejar el mal y a recibir el bien de la palabra. Entonces, ya cuando el pueblo cristiano hace esto, prometieron solemnemente, quiere decir seriamente, porque Dios es un Dios de seriedad. Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová de todo corazón y de toda su alma, o sea, haciendo su voluntad. Mira, todos se alegraron, todos fueron avivados, porque de todo su corazón y de toda su voluntad buscaban a Dios, y fue hallado de ellos. Entonces Jehová les dio paz. Mira qué tan importante es verdaderamente comprometerse con Dios, cumplirle, así como Él es fiel con nosotros. Para Dios no es imposible hacer cualquier necesidad que nosotros tengamos, pero entonces no le podemos hacer falsas promesas. No te olvides que normalmente las promesas son: Dios mío, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Dios mío, perdóname, yo tampoco vuelvo a pecar contra mi prójimo. Pero para hacer esas promesas uno tiene que estar parado muy bien espiritualmente. Si aún tienes debilidad en tus carnes, son promesas en las que vas a hallar dificultad y se van a convertir en pecado delante de Dios cuando no las cumplas. Esto para los jóvenes que son muy dados a hacer esas clases de promesas. Que el Señor te llene de gracia, de entendimiento y de bendición. Amén, amén y amén.